La Segunda Guerra Mundial representa un punto de inflexión en la historia sociopolítica del mundo. Y tal como ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, donde surge Dada como reacción ante toda la ansiedad, todo el enojo y toda la frustración que representó la Primera Guerra Mundial, para la Segunda Guerra Mundial es el existencialismo, la corriente filosófica que va a aportar una nueva visión del mundo radicalmente distinta, que va a influenciar a los teóricos y a los artistas a producir un cambio de paradigma, una forma distinta de ver qué es arte y qué no es arte, o cómo producir otro tipo de arte. Pero antes de ir a la década del 50, donde se ven esos cambios bien claramente, vamos a repasar algunos libros que abordaron el impacto en la sociedad de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Claramente el grupo que más había sufrido era el de los judíos de Europa, que fueron sometidos a un plan de exterminio, y a fin de dar a conocer lo que pasó en los campos de concentración, y vuelvo a remarcar, en esta época solamente estaba el teléfono, la radio, quienes tuvieran teléfono, el cine se veía una vez tal vez por semana, era un mundo que no tenía imágenes. Entonces la Unidad de Guerra Norteamericana publicó Caseta, reporte de 5 campos de concentración. Este es un catálogo gráfico acerca de los horrores de los campos de concentración y se distribuyó por distintos modos en Alemania, inclusive arrojándolo por paracaídas. Otro ejemplo de trabajo colectivo, pero hecho en forma clandestina por fotógrafos durante la guerra, fue Ámsterdam durante el hambre del invierno, por el grupo La Cámara Subterránea. El nombre de esta agrupación fue dado a partir de que trabajaron en forma oculta para generar estas imágenes. Al momento de su publicación, que es 1947, los que lideraban el colectivo de La Cámara Subterránea ya habían formado otro grupo que se llama GKF. Y este libro trabaja de una manera testimonial de lo que va a ser el futuro. Porque sirvió para proclamar terminar con el formalismo de la nueva visión, dado que venía de Alemania, aunque la nueva visión se había hecho antes del nacionalsocialismo, es un producto de la Bauhaus, y cómo ellos querían proclamar que había que volver al documental social políticamente comprometido. Muchos de los fotógrafos documentales humanistas franceses de la década del 30 todavía estaban vigentes en la posguerra. Y un ejemplo de esto es la publicación de Días de París de André Kertész, que si bien es húngaro, ya estaba trabajando como residente en Francia luego de la Primera Guerra Mundial. Y este libro de 1945 lo que hace es mostrar un recorrido moderno del tipo Un día en la vida de París, realizado entre 1925 y 1935 las tomas. Bien, en mi opinión, la influencia de Kertész sobre Bresson es determinante, es absolutamente determinante, porque en 1928 ellos dos se conocen, Kertész tenía 30 años, Cartier-Bresson tenía 18, y si ustedes repasan las fotos hechas por Kertész durante los 20, Bresson las va a hacer en los 30 de una forma mejorada, pero las toma de Kertész. Pasamos a otro ejemplo de foto de posguerra. Banlieue de París. Tal como París de noche, de Brassai, en este libro el escritor, el nombre del escritor, se encuentra por encima del nombre del fotógrafo, siendo un fotolibro. Pero en este caso es mucho más justo, porque Sendras fue quien incentivó y también auspició a Duano para hacer este libro. Suburbios de París muestra los barrios obreros de Gentilly y Montrouge antes de su transformación. Y algo interesante o destacable de esta publicación es que no están las típicas fotos humorísticas de Duano. Es muy probable que debido al trauma de posguerra, el documental y particularmente el fotoperiodismo va a ser la tradición predominante en Europa. Y hay también algunos factores que contribuyen a esto. En 1947 se funda Magnum, la agencia de fotógrafo internacional, y en 1949 la revista Parimatch, que es un semanario ilustrado.
De todo este grupo de fotógrafos humanistas, el que más se destaca es Cartier-Bresson, que en 1952 va a publicar El momento decisivo. Y lo particular o lo anecdótico de este trabajo, este proyecto, es que era un proyecto pensado para fines de los 30 por el editor griego residente en París, Thériault. Thériault ya había publicado algunos libros de lujo de Matisse y de Miró, y además llevaba adelante dos revistas, Minotauro y Verbe. Tal como vimos en Die Welt ist schön de Ranger Patz en el video sobre el fotolibro moderno, este es muy buen ejemplo cómo el título de una obra va a condicionar o va a darle distinto significado a un conjunto de imágenes. ¿Por qué? Porque en la edición francesa este libro se llama Image à la sauvette, que significaría algo así como imágenes hechas a las corridas o imágenes robadas. Y en la edición norteamericana se retitula El momento decisivo. Fíjense cómo cambia la percepción de una obra cuando vemos el momento decisivo, el concepto que se generó a partir de esto, a Image à la sauvette, ¿no? Imágenes robadas. Es totalmente distinto. Ahora, este libro es una monografía con sus grandes éxitos. No es un fotolibro donde se encierra un mensaje claro, una narrativa, una línea narrativa. Esto es una especie de antología. Pero el momento histórico de su publicación, quién era Cartier-Bresson y las imágenes, hacen de este libro un libro que debe ser considerado en la historia. A esta altura, la mayoría de los fotógrafos que fueron etiquetados como documentales hacían sus fotos al servicio de una causa social. Su norte era mostrar lo que estaba mal para tomar acción sobre eso, ¿no? Pero también hubo otros fotógrafos que rechazaron el enfoque documental. Justamente, Fotografía Subjetiva, una colección de fotografía moderna europea, es un resumen de los trabajos del movimiento Fotoform, liderado por Otto Steinert, que organizó 3 exhibiciones bastante importantes, cuya propuesta se balancea entre la subjetividad y la expresión personal. Que cuando se combina esto con fotos abstractas y una técnica fotográfica muy estricta, el resultado es una especie de formalismo estéril que no tiene mucho sentido, es medio vaciado de sentido, que más allá de lo estético del resultado. Bueno, mientras en Europa se está reconstruyendo, en Estados Unidos comienza a generarse un clima de ansiedad y paranoia bastante importante debido a lo que se dio a conocer como el macartismo, que esto particularmente toca al mundo de las artes. Y además, a principios de la década del 50, Estados Unidos empieza a desarrollar bombas atómicas más potentes y la Unión Soviética e Inglaterra hacen sus pruebas por su lado. Es decir, después del horror de Nagasaki e Hiroshima, acá la apuesta se redobla, empieza la Guerra Fría, empiezan los test nucleares y esto desata unos miedos latentes bastante importantes. En medio de todo en el contexto de todo esto, había pensadores que venían planteando reformar radicalmente la forma de ver el mundo. A grosso modo, sus ideas se centraban en el individuo y en el derecho a optar libremente por el tipo de vida que ellos quisieran. Estas ideas influenciaron a diversos teóricos que comenzaron a señalar otras formas de arte que en términos generales significaban un enfoque en el proceso en bruto, en lo espontáneo y lo inconsciente, en el yo sería.
Y aquí es donde Pollock comienza a desplazar la figura de Picasso como el ícono del artista. Y Nueva York comienza a reemplazar a París como escena del arte internacional. En esta situación, William Klein, un neoyorquino que fue a estudiar durante 8 años pintura abstracta en París, vuelve a su ciudad, vuelve a Nueva York y empieza a desarrollar a lo largo de 3 meses el libro que lo va a catapultar a la fama mundial y que va a ser de gran influencia en los artistas de Japón. Eso lo vamos a ver más adelante. El libro es La vida es buena y buena para ti en Nueva York. Lo paradójico de este libro es que William Klein lo ofrece a algunos editores neoyorquinos, pero lo van a ver como si fuera un trabajo anti-norteamericano, dado que a los ojos de los neoyorquinos Klein estaba mostrando a Nueva York como una especie de villa. Es entonces que él vuelve a París y encuentra a Ediciones du Seuil, que era una editorial que se dedicaba a hacer libros de ciudades, libros de viajes del tipo tradicional, pero gracias a uno de los responsables más jóvenes de la editorial se va a publicar este libro. Y 2 años más tarde, Robert Frank va a publicar en Ediciones del Pire Los Americanos. Esta versión francesa, que es la primera, va a quedar eclipsada frente a la versión norteamericana que se publica 1 año más tarde. Este trabajo, y particularmente esta edición, es la que influencia muchísimo a las próximas generaciones de fotógrafos documentalistas, porque se la considera como el trabajo que cambió la manera de realizar fotodocumentales. Fíjense cómo ya desde la tapa nos empiezan a deslizar cuestiones de racismo. Aquí el mensaje es connotado, no es denotado. Acá se deslizan las cosas. Es como si hubiese existido un giro hacia adentro. Es un estilo documental más sutil, como testimonial de la vivencia o del sentimiento del autor o la autora. No quiere decir que estuvieran menos preocupados por el estado del mundo, sino que lo estaban mostrando de una manera diferente, filtrándolo a través de las experiencias propias y subjetivas de la persona. Y aquí volvemos a otro muy buen ejemplo de cómo con un mismo material se pueden dar 2 retóricas distintas a un trabajo. En la versión francesa, que tiene los textos de Alain Bousquet, estos tienden a ser de un ensayo sociopolítico. En cambio, en la versión norteamericana solo está la introducción de Jack Kerouac al inicio y luego las imágenes no tienen texto acostado. Teniendo en cuenta que Jack Kerouac era un escritor beatnik, un escritor de avanzada. Y aquí es bueno destacar la figura del editor. Robert Del Pire era un ex estudiante de medicina que se asoció con el diseñador Pierre Faucheux y abren una pequeña editorial que tiene una temática que gira alrededor de lo antropológico. Y fueron ellos, como pequeños y jóvenes editores, los que toman el riesgo de publicar esta beca Guggenheim de Robert Frank. Pero más allá de su predilección editorial, lo que me parece rescatable es el fenómeno que suele darse con la pequeña editorial, que suelen ser pequeños entusiastas que aparecen en escena, se involucran por un tiempo ayudando a autores a divulgar su trabajo y luego, cuando a veces generalmente las cuestiones financieras o económicas se complican, pasan a disolver la editorial y quedan los trabajos de los fotógrafos o las fotógrafas. Bueno, hasta aquí el punto de inflexión que representó el 40 y el 50 en la estética de los fotolibros. Para el próximo video nos metemos más de lleno sobre fines de los 50 y ver cómo se fueron desarrollando otro tipo de obras, mucho más contemporáneas. Quienes quieran ampliar los conceptos vistos aquí, tienen que hacerlo en la historia del fotolibro, volumen 1 de Martin Parr y Sherry Badger. Si ustedes le dan un like o se suscriben al canal, esto va a ayudar a su difusión. Así que muchas gracias por su tiempo y que tengan una muy buena jornada.